Todos pensaban que éramos rivales, pero era de las pocas personas por las que sentía afecto. Y aún más que afecto, le tenía respeto. Ambientada en el vertiginoso mundo de la Fórmula 1 de los años 70, la historia enfrenta a dos pilotos opuestos en carácter pero unidos por una obsesión común: ganar. James Hunt, impulsivo y carismático, vive al límite, entregado al exceso. Niki Lauda, metódico y disciplinado, confía en la precisión y el control absoluto. Los dos pilotos se presionan a sí mismos hasta llegar al límite de su resistencia física y psicológica, donde no existen atajos hacia la victoria ni margen de error. Si cometes uno, mueres. Hablo de la película Rush, y gloria. Y antes de empezar, gracias a los miembros del Club Élite en Minutos, quienes hacen posible cada video. Si quieres ser parte de esta familia, solo haz clic en el botón Unirte. Todo inicia en el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1, en agosto de 1976, durante lo que se ha convertido en una de las temporadas más emblemáticas y recordadas de la historia de la categoría. Las condiciones climáticas son sumamente inciertas. Los pilotos se preparan con evidente tensión mientras la pista permanece peligrosamente mojada. Tras una reunión entre los competidores, se toma finalmente una decisión crucial. En ese momento, observamos a Niki Lauda y a James Hunt. 25 pilotos inician cada temporada en la Fórmula 1 y año tras año, dos de ellos mueren. ¿Qué tipo de persona acepta un trabajo así? Sin duda, no alguien común. Se trata de rebeldes, lunáticos y soñadores, personas desesperadas por dejar una huella imborrable y dispuestas a morir en el intento. Niki Lauda es recordado principalmente por dos razones. La primera, su intensa rivalidad con James Hunt. La segunda, por lo ocurrido el 1 de agosto de 1976, cuando, según sus propias palabras, perseguía obstinadamente a James Hunt. Antes de que la carrera dé inicio, uno de los mecánicos se acerca a Lauda para advertirle que, aunque se espera lluvia, hay un competidor que utilizará neumáticos lisos. Sin embargo, al voltear, Lauda se percata de que su feroz rival, James Hunt, ha optado por neumáticos de lluvia. Ante ello, decide mostrar lo mismo que él. La carrera comienza con ambos pilotos avanzando codo a codo, en una lucha tan técnica como visceral. Luego retrocedemos 6 años en el tiempo, donde vemos a James Hunt llegando a un hospital, visiblemente golpeado y herido. Todos a su alrededor se limitan a observarlo en silencio. Él, con ironía, pregunta si acaso no han visto la sangre. Una enfermera se acerca para atenderlo y le pregunta si se encuentra bien. James responde que sí. Ella comenta que pensó que había sufrido un accidente, a lo que él contesta afirmativamente, si es que se puede llamar accidente a un desacuerdo con otro piloto. Con mayor privacidad, la enfermera se aproxima mientras le cura las heridas y le pregunta por el motivo de la discusión. James le responde que fue por la esposa del otro piloto. Ella, intrigada, pregunta qué fue lo que hizo, y James se limita a decir que hizo exactamente lo que la esposa del piloto le pidió. Añade con descaro que le encantaría mostrárselo a ella. Poco después, ambos comienzan a tener intimidad. James reflexiona que a las mujeres les atraen los pilotos, y no porque pasen el día dando vueltas en círculos, sino porque viven constantemente al borde de la muerte. Cuanto más cerca se está de ella, más intensamente se siente la vida, se está más vivo y ellas perciben esa intensidad. El padre de James es corredor de bolsa, su hermana es abogada y su hermano contador. James, en cambio, decide ser piloto. Considera que es una forma extraordinaria de vivir, la única manera auténtica de conducir, hacerlo como si cada día fuera el último. Días después, en Londres, dentro del campeonato de Fórmula 3, James se presenta en otro circuito acompañado de la enfermera, quien ahora es oficialmente su novia. James le explica que la Fórmula 3 es una categoría inferior, en la que pilotos como él compiten con la esperanza de ser descubiertos por cazatalentos de la Fórmula 1. Al notar cierta decepción en su expresión, le comenta que quizá ella solo se acostó con él porque creyó que era famoso. Ella le responde que eso no es cierto. James, con confianza, le asegura que no debe preocuparse, pues algún día lo será. Más tarde, James presenta a su novia ante todo el equipo, momento en el que conocemos a Alexander Lord, el propietario de la escudería. Poco después vemos a James vomitando antes de la carrera. Uno de los miembros del equipo tranquiliza a la enfermera, a quien sabemos que se llama Gemma, explicándole que no debe alarmarse, ya que James hace eso antes de cada competencia. Le asegura que es una buena señal, pues significa que está verdaderamente emocionado y concentrado. Antes del inicio de la carrera, James se queda observando a un nuevo piloto que ha llamado su atención. Movido por la curiosidad, pregunta al equipo quién es. El jefe de mecánicos le informa que se trata de un corredor austriaco recién llegado, quien apareció a las 5 de la mañana para caminar la pista y estudiarla con detenimiento. Su nombre es Niki Lauda y le recomienda a James que se concentre en lo suyo.
La carrera comienza y James toma rápidamente la delantera, aunque es seguido de cerca por Nicky, quien busca insistentemente una abertura por los costados. Finalmente, Lauda logra ganar posición en una curva y cierra cualquier posibilidad de que James lo rebase. Al notar que está perdiendo terreno, James realiza una maniobra claramente suicida, cuyo único afectado resulta ser Nicky, ya que su automóvil queda en sentido contrario, obligándolo a abandonar la carrera. James se lleva la victoria y la celebra efusivamente con su equipo. Poco tiempo después, Nicky lo confronta, reclamándole que esa era su línea y que tenía derecho a esa curva. James, con tono burlón, le pregunta si se refiere a la misma curva en la que giró y terminó en sentido contrario, afirmando que en realidad esa curva le pertenecía a él. Nicky le responde que lo que hizo fue un acto suicida y le cuestiona qué habría ocurrido si no hubiera frenado. Ambos habrían chocado. James continúa burlándose y le contesta que no chocaron gracias al impecable instinto de supervivencia de Nicky. Furioso, Lauda le dice que se pudra, y es en ese momento cuando comienza la intensa rivalidad entre ambos pilotos. Más adelante conocemos la historia de Niki Lauda, quien nos relata que en su natal Viena, su familia era conocida por una sola cosa, los negocios. Su abuelo había sido un empresario exitoso, al igual que su padre, y cuando ambos se enteraron de que Niki deseaba convertirse en piloto de carreras, la reacción fue inmediata y tajante. Su padre, en particular, se mostró completamente en desacuerdo. Le aseguró que las carreras eran un pasatiempo propio de playboys y diletantes, de aficionados frívolos sin nada en la cabeza. Le dejó muy claro que el apellido Lauda pertenecía al mundo de los políticos y los economistas, a las primeras planas de los periódicos, no a los circuitos. Niki, sin titubear, le respondió que ser piloto era lo único que realmente sabía hacer. Su padre replicó que necesitaba su dinero más que nunca y le exigió que le obedeciera e ingresara al negocio familiar. Con firme determinación, Niki le pidió que se quedara con su dinero, que no invirtiera ni un centavo en él. Le advirtió que cuando se convirtiera en campeón mundial y su nombre apareciera en las primeras planas, se arrepentiría de no haberlo apoyado. Ante la negativa de su familia a ayudarlo, Niki decidió arriesgarlo todo. Solicitó un préstamo y logró encontrar un equipo de Fórmula 1 con un automóvil aceptable, aunque con un propietario que se había quedado sin recursos económicos. En paralelo, vemos a James Hunt siendo premiado como el mejor piloto del año en la Fórmula 3. Durante la ceremonia, declara con ironía que le entregará el trofeo a su padre para que lo coloque en una repisa e imagine que se trata de un título en medicina. Poco después, James se entera de que Niki ha logrado entrar en las grandes ligas tras obtener un automóvil mediante un préstamo. A continuación, observamos a Niki llegando a las instalaciones de BRM, donde conoce al señor Stanley, dueño del equipo. Stanley le presenta a Clay, un veterano experimentado en las pistas, y posteriormente lo introduce con el resto de los mecánicos. El equipo muestra el coche a Niki, y lo primero que este hace es señalar una serie de modificaciones. Les pide a los mecánicos que reemplacen varias piezas por otras de magnesio, con el objetivo de mejorar la aerodinámica, reducir el peso del vehículo y hacerlo más veloz. El equipo trabaja durante toda la noche para cumplir con sus indicaciones. Al día siguiente realizan una prueba con Clay para medir el tiempo de vuelta, obteniendo un registro de 1 minuto con 53 segundos. Niki entonces le pide a Stanley que Clay repita la prueba utilizando el coche modificado por él, asegurando que será al menos 2 segundos más rápido. Clay accede y el resultado sorprende a todos. Efectivamente, el tiempo mejora de manera significativa. Tras ello, Niki le propone a Stanley revelarle su secreto a cambio de una mejora en su contrato, exigiendo un puesto garantizado por 2 años, en igualdad de condiciones con Clay. Stanley, incrédulo, le pregunta si se ha vuelto loco. Clay es una figura consolidada en la Fórmula 1, mientras que Niki no es más que un novato al que solo aceptaron porque estaba pagando por correr. Ante esto, Niki le responde con frialdad que si desean que se quede en el equipo, deberán romper el contrato anterior y que no recibirán ni un centavo más de su parte. Aunque parece marcharse, Niki percibe que Stanley está interesado. Finalmente, el dueño del equipo, consciente de su potencial, decide aceptar sus condiciones. En los pasillos del circuito, Niki se encuentra con Clay. Este le comenta que ya sabe lo que va a decirle y que no es asunto suyo. Luego, con tono casual, le pregunta si piensa salir con la gerente de pista, ya que desde la llegada de Niki fue evidente que se sintió atraído por ella. Niki le responde que ese tampoco es asunto suyo. Clay, entonces, le ofrece un consejo, mejor dejarla pasar. Aclara que es una gran chica, pero su último novio fue un piloto británico de Fórmula 2, famoso por 2 cosas, ser un auténtico maniático en la pista y por mantener relaciones día y noche sin descanso. Intrigado, Niki le pregunta el nombre de aquel piloto. Clay responde sin dudarlo, James Hunt. Por otro lado, vemos a James, quien recibe una sorpresa por parte de su equipo, un auto de Fórmula 1, y también le compraron un puesto, pues hicieron lo mismo que Niki y decidieron no perder tiempo. Tampoco será bajo patrocinio
patrocinios, sin logos feos y vulgares, todo blanco y una bandera. Y claro, por supuesto, trajes de carreras que dicen sexo, desayuno de campeones. James ya está listo y pregunta cuándo empezarán. Les dice que lleva toda su vida esperando esto. Hunt y su equipo se presentan al inicio de la temporada y no pasa mucho tiempo antes de que se enteren de que acaba de ocurrir un grave accidente que ha cobrado la vida de un piloto. El impacto de la noticia provoca un fuerte desbalance emocional en James, quien propone detener la carrera en señal de respeto. Sin embargo, en ese momento aparece Niki Lauda, quien se opone con frialdad. Le dice que no hay razón para suspender nada, pues el piloto simplemente cometió un error. Tomó la curva demasiado rápido y la responsabilidad fue únicamente suya. James, indignado, responde llamándolo un don nadie que tuvo que pagar para obtener un lugar en la parrilla. Más tarde, James comienza a concentrarse y a practicar mentalmente, hasta que es interrumpido por una mujer llamada Susie Miller, quien está buscando a Alexander. James le explica que Alexander estuvo allí, pero que se fue a casa para atender una llamada y regresará pronto. Ella le comenta que había sido invitada por él para conocer el automóvil. Aprovechando la ocasión, James comienza a impresionarla con sus amplios conocimientos de mecánica. Susie le confiesa que le han recomendado mantenerse alejada de él, pues Alexander le advirtió que James era un chico malo. James admite que lo era, pero asegura que ya no. Afirma que ahora es un hombre profesional, que se duerme temprano, se levanta temprano y lleva una vida ordenada. Bromea diciendo que es aburrido, pero que según el equipo es la mejor forma de vencer al soldadito. Añade que todos quieren que siente cabeza y que se case con la próxima mujer que conozca, y entonces le pregunta directamente a ella si no tiene ganas de casarse. Entre ambos surge una atracción inmediata y poco después terminan contrayendo matrimonio. Ese día todo parecía marchar de maravilla, hasta que Bubbles le informa a James que Niki acaba de firmar contrato con Ferrari debido a su reputación como un genio en la adaptación y mejora de automóviles. A continuación se nos muestra a Niki probando uno de los coches de la escudería italiana, aunque se muestra claramente inconforme con su desempeño. Considera que el auto da vueltas de manera errática y que la distribución del peso es un completo desastre. Más tarde, Enzo Ferrari presenta oficialmente a Niki como el nuevo integrante del equipo de pilotos, junto a Clay. Después de la presentación, Clay invita a Niki a una fiesta y durante el trayecto le advierte que la familia Ferrari solo aplaude mientras se gana. En cuanto se pierde, todo se acaba. Le explica que para ellos esto es un negocio, no una pasión, y que por esa razón están dispuestos a arriesgar la vida de sus pilotos. Niki responde con franqueza que él no comparte esa visión. Afirma que si tuviera más talento y pudiera ganar más dinero dedicándose a otra cosa, lo haría sin dudar. Además, le asegura que es un mejor piloto que él, golpeando directamente el ego de Clay. Al llegar a la fiesta, Clay le confiesa que lo invitó porque le parecía una persona solitaria y pensó que al presentarle gente agradable, eso podría cambiar. Sin embargo, termina diciéndole que quizá lo mejor sea que haga sus propias amistades. Niki no logra entrar a la fiesta, pues le cierran la puerta en la cara. Poco después, observa cómo de la casa sale una mujer llamada Marlene Knaus. Niki se le acerca y le pregunta si ya se va. Ella responde que sí, y entonces él le pide, con cortesía, si podría darle un aventón hasta la próxima ciudad, que cuente con una estación de tren. Marlene acepta sin mayor objeción, y Niki sube al automóvil. Durante el trayecto, ella lleva el radio encendido y va cantando despreocupadamente. Niki de pronto apaga el sonido y le pregunta si ha notado cierto ruido al acelerar. Marlene responde que no escucha nada extraño. Niki le explica entonces que la banda está floja y que al frenar el pedal se hunde hasta el fondo, lo que indica que hay aire en el sistema. Además, señala que los frenos traseros están claramente desgastados. Ella, sorprendida, le pregunta cómo puede saber todo eso, y él le responde con naturalidad que lo siente con el trasero. Añade, medio en broma, que Dios le dio una mente brillante y un trasero excepcional, capaz de percibir cada detalle de un automóvil en movimiento. Marlene insiste en que el coche está en perfectas condiciones, ya que fue llevado al taller la semana anterior. Niki le responde que entonces no debió de haber sido un muy buen servicio. Poco tiempo después, el automóvil se avería por completo y ambos quedan varados en medio de la carretera. Finalmente son auxiliados por dos hombres que pasan por el lugar y reconocen a Niki de inmediato. El dueño del vehículo le pide que sea él quien conduzca, asegurándole que sería un honor. Cuando Marlene se entera de que Niki es el piloto que acaba de firmar contrato con Ferrari, no puede creerlo. Le resulta difícil asociar su apariencia y su forma calmada de conducir con la imagen que tiene de un piloto profesional. Niki le explica que no considera necesario ir rápido sin motivo alguno, ya que hacerlo solo incrementa el porcentaje de riesgo. Además, señala que no hay incentivos ni pagos por conducir a mayor velocidad, así que se pregunta por qué habría de hacerlo. Marlene le responde con una sonrisa segura que debería hacerlo simplemente porque ella se lo pide, y añade que generalmente siempre consigue lo que quiere. Ante eso, Niki accede y acelera todo lo que puede, llevando el automóvil al límite y sorprendiendo tanto a Marlene como a los dos hombres que los acompañan.
Tiempo después nos encontramos en el Gran Premio de los Estados Unidos, donde Niki Lauda y James Hunt se disputan ferozmente el primer lugar. Finalmente es Niki quien se impone y se consagra como campeón mundial. Esa misma noche, mientras todos celebran, James se acerca a Niki y le comenta que, con un automóvil como el suyo, los demás pilotos prácticamente no tenían oportunidad. Niki le responde que quizá el hecho de que el coche sea tan bueno también tenga que ver con él mismo. Añade sin rodeos que los demás le temen. James, con franqueza, le contesta que ni a él ni a sus compañeros les agrada. Niki le explica que esa antipatía se debe a su forma de ser. Es serio, se acuesta temprano, se cuida su automóvil, va a trabajar, arrasa en la pista y tras la carrera se marcha a casa en lugar de ir a bares o perder el tiempo hablando estupideces con imbéciles. Luego le comenta que nunca lo ha visto acompañado de su esposa. James le responde que tal vez sea porque siempre está en casa. Al día siguiente, James le dice a Bubbles que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para vencer a Niki la temporada siguiente. Acto seguido, pregunta dónde se encuentra todo el equipo y descubre que no han conseguido patrocinadores. Además, se entera de que Alexander cometió un grave error financiero que llevó a los bancos a embargarlo todo, al punto de que incluso tendrá que vender su casa. Más tarde, profundamente afectado por la situación, James comienza a beber para ahogar sus penas. Al día siguiente, llama a su hermano Peter y le confiesa que necesita un automóvil y un nuevo equipo. Sin embargo, Peter le responde que su mala reputación juega en su contra y sin más le cuelga el teléfono. Poco después, Susie se acerca para intentar animarlo y le propone que salgan a esquiar el fin de semana antes de que ella regrese a Nueva York. James no responde de inmediato y permanece en silencio. Finalmente le dice que solo un extraño invitaría a esquiar a alguien sabiendo que no tiene automóvil, lo que provoca una fuerte discusión entre ambos. Tiempo después, Peter vuelve a comunicarse con James para informarle que existe una posibilidad en McLaren. Ha escuchado que Emerson está fuera tras haber metido al equipo en problemas. Sin perder tiempo, James se reúne con ellos para pedir una oportunidad, prometiendo que hará lo que sea necesario para ganar el campeonato y que dejará atrás las fiestas para concentrarse plenamente. Tras escuchar su propuesta, el equipo termina aceptando. La temporada de Fórmula 1 de 1976 comienza con un claro dominio de Niki Lauda, quien se impone en las dos primeras competencias del calendario, disputadas en Interlagos, Brasil y en Kyalami, Sudáfrica. Por su parte, James Hunt se ve obligado a abandonar la primera carrera debido a una falla en el motor, mientras que en la segunda logra finalizar en un meritorio segundo puesto. Con la llegada del mes de mayo se celebra el Gran Premio de España, escenario en el que James consigue su primera victoria de la temporada, relegando a Lauda al segundo lugar. Sin embargo, tras los festejos, Niki informa al comité organizador que el monoplaza de Hunt no cumple con las medidas reglamentarias establecidas. Tras la correspondiente verificación, la irregularidad es confirmada y James resulta descalificado. Para intentar subsanar estos problemas técnicos, los mecánicos modifican la disposición de algunas piezas del vehículo. No obstante, en la siguiente carrera disputada en Mónaco, el motor del auto de James comienza a humear de manera alarmante hasta incendiarse. Una situación similar ocurre en Bélgica, donde el mismo inconveniente mecánico provoca un accidente que lo deja a 50 puntos de distancia respecto de Lauda en el campeonato. Posteriormente, James descubre que su esposa le ha sido infiel y viaja a Estados Unidos para confrontarla. Al encontrarse con ella, nota que lleva un costoso collar y le pregunta si se lo ha regalado el hombre con quien mantiene la relación. Ella lo confirma. Ante la insistencia de James, le confiesa que el romance comenzó durante el fin de semana en que ella fue a esquiar. James le expresa su deseo de recuperarla, pero ella lo rechaza, recordándole que nunca quiso casarse de verdad y que solo lo hizo esperando que él cambiara. James responde señalando que Richard Burton, su nueva pareja, también tiene una reputación dudosa. Ella replica que lo importante es cómo se siente y que con él se siente valorada. Al salir del restaurante, la prensa aborda a James, quien, enfurecido, declara que su esposa ha encontrado un nuevo promotor o amante que la hace feliz y comenta con ironía que espera que tenga bolsillos grandes. Finalmente, James aborda un avión rumbo a su siguiente destino, donde una azafata lo seduce, reflejando una vez más su carácter impulsivo y autodestructivo. En el Gran Premio de Francia, James Hunt consigue la victoria, mientras que Niki Lauda se ve obligado a retirarse. Más tarde, en el Gran Premio de Gran Bretaña, Hunt vuelve a ganar, convirtiéndose en el primer piloto británico en lograrlo desde Jim Clark en 1964. Una vez más, Lauda finaliza en segundo lugar, repitiendo el resultado obtenido en España.
Durante una conferencia de prensa, el presidente de Fiat anuncia que la descalificación de Hunt en el Gran Premio de España ha sido revocada, devolviéndole los puntos retirados. Los periodistas preguntan a James cómo pasó de parecer fuera de la lucha por el campeonato a volver con fuerza. Hunt responde que se debe a varios factores que prefiere no detallar, aunque admite que la restitución de los puntos y contar nuevamente con un coche competitivo fueron claves para su recuperación anímica. Más tarde, la prensa se dirige a Lauda y le plantea la posibilidad de que Hunt logre alcanzarlo en la clasificación general. Niki responde con frialdad que no le preocupa en absoluto y añade que para lograrlo James tendría que ganar muchas carreras consecutivas, algo tan improbable, según él, como que los cerdos volaran. Poco después, Niki y Marlene se casan y parten de luna de miel. Durante el viaje, Marlene nota que Lauda se muestra pensativo y le pregunta qué ocurre. Él le confiesa que considera a la felicidad un enemigo, pues debilita a las personas y les da algo que perder. Marlene le responde que cuando alguien llega a creer eso, ya es demasiado tarde, porque entonces ha perdido lo verdaderamente importante. Ese mismo año, en 1976, se disputa una de las carreras más peligrosas del calendario en el circuito de Nürburgring, de casi 7 kilómetros y 185 curvas que desafían incluso a los pilotos más experimentados. Durante las prácticas, un competidor sufre un grave accidente que le provoca la fractura de una pierna. Poco después, un reportero explica que se trata del circuito más peligroso de la Fórmula 1, conocido como el cementerio, mientras las condiciones climáticas siguen siendo desfavorables y sin pronóstico de mejora. Ante este escenario, Niki Lauda se muestra inquieto e insta al comité de Fórmula 1 a cancelar la carrera, argumentando que la lluvia agrava el peligro de una pista ya extremadamente riesgosa. La propuesta se somete a votación entre los pilotos, pero es rechazada por la mayoría, en gran parte después de que James Hunt los convenciera de que la solicitud de Lauda respondía al temor de perder puntos clave en la lucha por el campeonato. Tanto James como Niki largan con neumáticos de lluvia, una elección arriesgada que pronto se vuelve un dilema estratégico cuando la pista comienza a secarse. En la primera curva, Niki supera a James, pero de inmediato otro piloto los adelanta gracias a los neumáticos lisos. Al advertir la situación, ambos entran a boxes en la segunda vuelta para cambiar neumáticos. Sin embargo, el equipo de Niki se retrasa, lo que permite que James regrese a la pista antes que él. Al reincorporarse, Niki advierte que ha quedado muy atrás y acelera al máximo, superando a varios rivales curva tras curva. No obstante, a mitad del camino hacia la tercera vuelta, un brazo de la suspensión se rompe de forma repentina, haciéndole perder el control del auto y provocando un violento choque contra una barrera. El vehículo, envuelto en llamas, se desliza hasta el centro de la pista y es impactado por otros autos que aún circulaban. Los pilotos de esos vehículos se detienen e intentan rescatar a Niki, pero este se encuentra atrapado en el interior del auto. Tras momentos de extrema tensión, logran finalmente sacarlo, aunque cuando los paramédicos llegan al lugar, la situación ya es crítica, pues Niki ha sufrido quemaduras de gravedad. Es trasladado de urgencia en helicóptero al hospital, con quemaduras de tercer grado en la cabeza y daños severos en los pulmones a causa de la inhalación de humos tóxicos, lo que pone seriamente en riesgo su vida. Niki permanece en la unidad de cuidados intensivos, atendido por 6 médicos y 34 enfermeras, aunque su estado resulta ser mucho más grave de lo que se había anticipado inicialmente. Marlene se encuentra en el hospital profundamente preocupada por la salud de Niki, al punto de que incluso recibe la visita de un sacerdote. Más tarde, tras la cancelación de la carrera debido al accidente, James observa la repetición de lo sucedido y se siente profundamente culpable, pues considera que él fue una de las principales razones por las que la competencia continuó pese a las peligrosas condiciones. Tiempo después, el médico informa a Marlene que Niki ha despertado. Al entrar en la habitación y verlo con el rostro quemado y sin vendajes, Marlene queda completamente paralizada por el impacto. 14 días más tarde, la temporada se reanuda y la carrera vuelve a disputarse, mientras Niki continúa su proceso de recuperación entre intensos dolores físicos y emocionales. Desde la habitación del hospital, observa por televisión cómo James consigue el primer lugar, una escena que le resulta tan frustrante como motivadora. Días después, Marlene sorprende a Niki intentando colocarse el casco, aunque el esfuerzo le provoca un dolor evidente. Él, con firmeza, le pide que si realmente lo ama, no diga nada y respete su decisión. Algún tiempo después, y en abierta desobediencia a las órdenes de su médico, Niki regresa al volante de su Ferrari para competir en el Gran Premio de Italia. James se muestra sorprendido al verlo nuevamente en la pista, especialmente por la gravedad visible de las quemaduras en su rostro. Niki le confiesa que deberá pasar el resto de su vida con una apariencia que asusta a la gente.
James, visiblemente afectado, le explica que intentó escribirle una carta para disculparse, ya que durante la reunión en Alemania fue él quien persuadió al grupo para que la carrera continuara, y por ello se siente responsable de lo ocurrido. Nicky le responde con franqueza que, en efecto, lo es, pero que al mismo tiempo, verlo ganar carreras mientras él luchaba por su vida en el hospital fue una de las razones que lo impulsaron a volver a subirse al auto. Posteriormente, la prensa somete a Nicky a una serie de preguntas. Entre ellas, un periodista le consulta qué dijo su esposa al verlo por primera vez tras el accidente. Nicky responde con serenidad que ella le dijo que no necesitaba el rostro para correr, sino únicamente su pie derecho. A continuación, le pregunta si cree que su matrimonio podrá sobrevivir pese a su apariencia, lo que enfurece profundamente a Nicky, quien da por terminada la conferencia de prensa de manera abrupta. James, que había escuchado toda la intervención, reacciona violentamente y golpea al periodista responsable de la pregunta. Finalmente, la carrera da inicio. Nicky es superado por varios pilotos y su visión le falla, lo que provoca que se salga momentáneamente de la pista. En medio del caos, queda acorralado cuando dos pilotos chocan entre sí, pero logra ejecutar una maniobra decisiva que le permite recuperar la confianza y remontar posiciones, terminando de manera heroica en cuarto lugar. James, por su parte, no consigue finalizar la carrera debido a una falla en el motor. El público celebra con entusiasmo a Niki Lauda, quien da un paso fundamental en su camino hacia la retención del campeonato mundial. La temporada de 1976 alcanza su punto culminante en el lluvioso Gran Premio de Japón, disputado en el circuito de Fuji Speedway, un escenario que lleva a Niki a revivir el recuerdo del trágico día de su accidente. Durante una conferencia de prensa previa a la carrera, se le pregunta a James si cree ser capaz de soportar la presión del momento. Él responde que nunca ha comprendido del todo qué significa esa presión, dejando en claro la seguridad que siente en sí mismo. Esa misma confianza parece compartirla Nicky, aunque ambos evidencian cierta preocupación ante la intensidad de la lluvia que azota el circuito. La carrera comienza en medio de condiciones extremadamente adversas, con todos los pilotos luchando por mantener el control de sus autos sobre la pista empapada. James toma la delantera desde los primeros compases, seguido de cerca por Nicky, quien aún tiene la posibilidad de consagrarse campeón mundial. Sin embargo, al final de la segunda vuelta, Nicky decide ingresar a boxes y retirarse de la competencia. Opta por priorizar su seguridad y permanecer junto a su esposa, argumentando que la pista se ha vuelto excesivamente peligrosa debido a la lluvia extrema. Finalmente, la carrera es ganada por Mario Andretti. Tras enfrentarse a una competencia dura y extenuante bajo condiciones físicas y mentales extremas, y luego de una parada en boxes tardía que compromete su rendimiento, Hunt logra finalizar en tercer lugar. Ese resultado le otorga los puntos necesarios para proclamarse campeón mundial, cerrando así una de las temporadas más intensas y memorables de la historia de la Fórmula 1. Nicky se marcha en helicóptero junto a su esposa, sin mostrar el más mínimo arrepentimiento por haber abandonado la carrera. James, por su parte, pasa el resto del año rodeado de fama, excesos y mujeres, mientras que Lauda comienza a interesarse cada vez más por el mundo de la aviación y por volar aviones privados. Tiempo después, ambos se reencuentran en una pista de aterrizaje privada. Allí, Nicky le sugiere a James que concentre sus esfuerzos en la próxima temporada de carreras, aunque pronto se da cuenta de que Hunt ya no siente que tenga nada más que demostrar. De este modo, Nicky recuerda cómo logró conquistar nuevamente el campeonato en la temporada siguiente, mientras que James apenas consiguió 3 victorias más, destacando especialmente la última de su carrera deportiva. Esa victoria tuvo lugar en Fuji, el mismo circuito donde había obtenido su único título mundial el año anterior. La trayectoria de James continuó hasta su retiro definitivo en 1979, cuando competía con el equipo Walter Wolf Racing. Tras dejar las pistas, se convirtió en comentarista de carreras, manteniendo su estilo de vida despreocupado y rebelde. Iba descalzo en bicicleta, incluso con un neumático pinchado, y seguía viviendo cada día como si fuera el último. Cuando Nicky se enteró de que James había fallecido a los 45 años a causa de un paro cardíaco, la noticia no lo sorprendió, aunque sí le provocó una profunda tristeza. Para el público siempre fueron vistos como rivales irreconciliables. Sin embargo, para Nicky, James era una de las pocas personas que realmente le agradaban, y una de las aún más escasas a las que respetaba sinceramente. De hecho, confesó que fue la única persona a la que alguna vez envidió, y así culmina esta película. Este video llega gracias a todos los miembros del Club Élite de En Minutos, los que sostienen este canal y hacen posible que cada semana tengas resúmenes de cine y series. Tú también puedes ser parte de este grupo exclusivo, ver resúmenes de películas en cartelera resumidas al instante, pedirme directamente el resumen que quieras, entrar a una biblioteca privada con contenido que nadie más ve, y lo más importante, recibir el reconocimiento y agradecimiento de toda la comunidad como alguien que hace posible este proyecto. No lo pienses más, únete ahora mismo a la familia con el botón que dice unirme.